Hola, ¿qué tal? ¿Cómo siguen? Nosotros aquí, al otro lado de la página web que nos abre como cada jornada La Cerca, este grupo multimedia de comunicación que les brinda prácticamente cada jornada a todos ustedes una cita con nuestros encuentros digitales. Hoy lo dirigimos al espacio del campo a la mesa porque vamos a hablar precisamente de ese asunto. ¿Con quién mejor que con el secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha? ¿Con quién mejor que con él para hablar de lo que está dando de sí, que es mucho y mucho y mucho, y lo que va a dar la política agraria comunitaria que va a funcionar desde este 2014 hasta el 2020. José María Fresneda, bienvenido a su casa, buen día. Estoy en mi casa, me siento en mi casa. Muchas gracias a ti, a todo el equipo de La Cerca y a todos los que lo ven. ¿Es posible que se pueda hablar tanto tiempo de un mismo tema? Llevamos ya años, pero es que aún queda. No. Aquí es que hay dos debates. Uno, el que le interesa a la gente, el profesional, el serio, el de la negociación, el que llevamos haciendo 4 años, desde que presentó el comisario Ciolo su propuesta, y otro es el que toca ahora, de la clase política, que sin saber lo que dicen, pues hablan unos a favor y otros en contra de lo que está saliendo. Y ya está, ese es el debate. Y claro, lógicamente lo que diga cualquier político, pues tiene más titular de prensa, lógicamente, que lo que digamos los que hemos estado en el proceso de negociación desde el minuto 1 hasta aquí. Eso no ha puntuado tanto. Luego el agricultor, menos mal que sí es consciente de lo que hay que hacer, ¿no? Y ahora mismo estamos haciendo asambleas que no caben en los espacios que utilizamos, de agricultores que van a enterarse de verdad. Decía, lo que está saliendo. De lo que está saliendo, de lo que se ha dicho hasta ahora de ese modelo español de aplicación de la PAC 2014-2020, de lo que vino a contar hace unos días, por ejemplo, la consejera de Agricultura, con esos datos que son pocos aún, hay mucho que se desconoce, ¿contento o descontento? Bueno, eso es, hay que analizarlo. De tal forma la consejera vino a hacer lo que debía de hacer, decir que esto era maravilloso. Si hubiera estado en la oposición no hubiera dicho que es maravilloso. Esta es la historia. De todas formas, se sabe todavía la mitad de la mitad. O sea, ha habido un acuerdo en Bruselas, aparentemente positivo en el aspecto económico, y nos venimos a España. Y el ministro convoca a las 17 comunidades autónomas. Y como en España no hay modelo de agricultura, el modelo depende de lo que decida Bruselas, incluido el Consejo de Bruselas, el Consejo de Presidentes de Gobierno, la Comisión, el Parlamento Europeo, etcétera, ¿vale? En España no hay modelo, entonces se llega aquí. Y nos encontramos con que unas comunidades autónomas tienen una forma de hacer las cosas, otras otra, otras priorizan de una manera, otras priorizan de otra manera. Y aquí hay unas bases, hay un plan de regionalización, hay cosas ya determinadas, pero sin ser un modelo de agricultura. Y entonces lo que ocurre es que lo que se vende es los millones que se han conseguido. Pero no cómo se van a repartir. En la negociación, tú partes de los millones que tienes, pero si los tienes es porque hay agricultores y ganaderos que tienen superficies de secano, de regadío, de pastos para tener ganadería, y porque todo eso existe en un país eminentemente agrícola como esto, llegan ayudas. Pero los que reciben las ayudas están obligados a hacer seguridad alimentaria, bienestar animal y conservación del medio ambiente. Y por eso, y no por otra cosa, aquí llegan las ayudas. Que el ministro Cañete defendió bien el presupuesto en Bruselas, no cabe la menor duda. No creo que pueda haber otro hombre en Bruselas con las capacidades que él tiene por su experiencia y por su concepto. Pero al llegar aquí, la guerra de las autonomías nos lleva a vivir instalados en una incertidumbre muy grande. Para nosotros era muy importante qué era el agricultor activo o la agricultura activa. ¿Está de acuerdo con esa definición que ha salido de la conferencia sectorial del día 21? ¿Con la cuantía? Sí, ese 20% en ingresos, en ventas.
si no hubiera sido así, hubiera habido 200.000 perceptores de la paz en España en tierra de nadie. Si hubiera habido otro modelo de agricultura en España, posiblemente estaríamos hablando de que un 20% es poco. Pero ni hay redimensión de explotaciones, ni hay concentración de oferta todavía, ni hay pues esas cosas que tiene que haber en materia de seguros agrarios. Faltan cosas por hacer, que están planteadas por el Ministerio. Pero tal cual es ahora mismo la fotografía de la agricultura española, tenemos que conformarnos con lo del 20%. Porque si no, insisto, dejaríamos a más de 200.000 perceptores de la PAC en tierra de nadie. Así, con lo que perciben de lo que producen, más la ayuda, llegan al 20%. Si no, si hubiera otro modelo de agricultura productiva, con capacidad de exportación, con muchas capacidades más, se quedaría corto. Sí. Ha dicho que el acuerdo que salió de Bruselas era bueno económicamente o es bueno para España. Sí, porque se mantenía el mismo presupuesto. Y también muchos han señalado que era bueno porque permitía mucho que luego cada estado pues reorientase ese dinero a donde creyese más conveniente. Sí. ¿Es aquí donde se está perdiendo una oportunidad? Yo no lo sé, porque la verdad es que somos interlocutores de la administración autonómica, pero no se cuenta lo suficiente con la administración autonómica. Hemos tenido que denunciarlo públicamente para poder ir a una reunión previa a la conferencia sectorial. Sé que está habiendo reuniones, sabemos que está habiendo reuniones, pero no vale por el bien de todos, incluso del propio gobierno, que no se cuente con los representantes del sector para cada reunión, porque seguramente algo aportaríamos, alguna experiencia tenemos, algo aportaríamos. Es la primera vez en la historia que no se cuenta con el sector, o sea, que van y te lo dan hecho. Que ha habido un grupo de expertos en Madrid donde estaba Saja, sí, pero en Madrid sí han funcionado las cosas, pero aquí en la comunidad autónoma nos hubiera gustado y nos gustaría que mientras todo esto dura se pueda trabajar. Por ejemplo, esta mañana yo he hablado con el director general de Agricultura del Ministerio. Digo, ¿qué va a pasar con las tierras de los ajos que rotan en función de las explotaciones que tienen que arrendar, que necesitan agua? Eso no se le ocurre a la Consejería de Agricultura. Y me ha dicho el director general, que es amigo mío, y dice, joder, ¿por qué no me presentas un documento por escrito explicándome el problema? Porque eso es una incidencia que habrá que resolver. Si no, imagínate Balazote e imagínate la zona de las Pedroñeras. Ellos tienen que activar, no pueden activar derechos, el dueño de la tierra es dueño para cobrar la PAC, pero ante el temor de que pueda perder la activación de su derecho, pues a lo mejor plantea no alquilar la tierra. Luego, aquí hay un problema muy grande. En Castilla-La Mancha, el 80% de la superficie es tierra arrendada. Y yo tengo la mosca detrás de la oreja. Yo creo que detrás de la aplicación de la paz está Montoro. Estoy convencido. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque hay muchos dueños de las tierras que no cobran la paz, la cobran los titulares de la explotación. Y entonces se hacen acuerdos por escrito, de palabra, dándose la mano, el sistema de arrendamientos no está funcionando, y todo eso hay que ordenarlo en la PAC de este año, no en la del 2015, aunque empiece entonces la PAC. Hay que ordenarlo ahora, porque todo tiene que estar súper justificado, hasta el kilo de ceba. Y eso no pasaba. Y cada cosa de esas tiene que llevar su factura y su IVA. Por eso a mí me da mucho miedo que pareciendo que es este año 2014, sabiendo que la PAC nueva empieza en el 2015, sabiendo que estamos en el 2014 y que todo el mundo pueda pensar que esto es como en el 2013, ahora hay que hacer la PAC de tal manera que sirva para el 2015, no como la del 2013, aunque parezca que es la misma. Y no tiene nada que ver. El resultado de la tramitación de este año es clave para el futuro de la paz del 2015.
porque ni los arrendamientos tienen que seguir siendo como estaban, ni el tema de... Porque aquí va a haber entre 22 y 24 comarcas para toda España. ¿Cree que se saben ya cuáles van a ser y no se quiere decir? Porque hay gente que está apuntando un poco por ese sentido, que por la proximidad de las europeas se están cayendo. No lo quiero ni pensar. No lo quiero ni pensar. Mira que si las 22 comarcas, los 24, no se saben porque un partido no quiera decirlo porque afecte y el otro que está en la oposición, lo único que le preocupe sea lo otro, sea eso nada más, yo no lo quiero ni pensar. Que un agricultor se esté jugando su futuro por una cosa, de momento no lo voy a pensar. Porque ¿para qué vas a pensar esa barbaridad? Eso es una barbaridad, eso es una puñalada. Pero eso es lo que está manteniendo vuestra incertidumbre, porque hasta que eso no se sepa, no se sabe cómo quedáis. Nosotros sabemos perfectamente que una comarca nuestra, en Albacete, que no sé si se va a parecer a alguna de Gerona, o de Badajoz, o de Cádiz, sabemos que hay entre 22 y 24 comarcas. Y sabemos que cada comarca va a tener X explotaciones, las que tiene. Y que cada explotación va a tener 4 conceptos dentro de la explotación para percibir la misma ayuda que percibía antes, que son pastos, regadío, secano y cultivos permanentes o leñosos. ¿Vale? Va a llegar la misma cantidad. Yo creo que no puede llegar a la misma cantidad. Hay algunos que van a cobrar un poquito más, poquito, y hay algunos que van a cobrar un poquito menos, poquito. ¿Por qué? Porque si nos venimos a la región nuestra, al haber pasado de 17 millones de hectáreas legibles con derecho a ayuda en toda España, pasamos a 22,4, 5 millones y pico de hectáreas más. En Castilla-La Mancha hay 1 millón de hectáreas más con derecho a ayuda. Lógicamente, si contamos con el mismo presupuesto y metemos 1 millón de hectáreas más, algo menos se va a cobrar. Si ese millón de hectáreas más forman parte ya de comarcas con derecho a ayuda, pues a lo mejor se cobra un poquito menos, pero en el conjunto se cobra un poquito más porque es más superficie. Pero ¿y los que les pase al revés? Cobrarán un poquito menos. Este tema, que es súper delicado, yo creo que es uno de los primeros que había que haber puesto encima de la mesa. Por eso, yo lo que le aconsejo a todos los agricultores, puesto que hemos conseguido que lo del agricultor activo, la agricultura activa, se acerque más al modelo del profesional, que a la hora de hacer la PAC se pongan también en manos de profesionales, que sepan de qué va esto, que hayan estado negociando, que hayan sabido lo que es una negociación de 4 años enteros y haber hecho un seguimiento. Hay que haber estado en la negociación para entender la PAC futura. Hay que haber estado en la negociación y no hay que confiarse. Hay perceptores y agricultores que se juegan el futuro de su explotación, y en provincias como Albacete mucho más, y en Castilla-La Mancha en general, porque aquí a todo el mundo se le podrá llenar la boca de que aquí llegan muchas ayudas, pero llegan muchas ayudas porque Castilla-La Mancha, o sea, dicen, no, es que Castilla-La Mancha es la región que más ayudas recibe. Joder, pues porque más superficie legible y con derecho a ayuda tiene. O sea, no es por nada. Esto vendrá, me imagino, que de los reyes católicos o de antes, no de conforme han ido cambiando los gobiernos. Vamos, me imagino yo, no tengo ni idea. Pero yo creo que si vienen muchas ayudas es porque hay muchos agricultores. Y ya. ¿Qué le parece el modelo que está aplicando, ha empezado a aplicar, o por lo menos que ha puesto sobre la mesa un país como Francia, que está siendo bastante alabado, por ejemplo, por quienes han venido aquí a hablar de la PAC? Siempre han terminado hablando del modelo francés, que parece ser más positivo porque asegura que prima esas 50 primeras hectáreas, que mira más precisamente a esa faceta profesional que antes apuntaba. Yo te voy a dar un dato. No ha habido ningún presidente de gobierno en Francia que en su primer punto de su programa electoral y en su primer punto de su acción de gobierno no haya estado la agricultura. Si con eso te contesto... De sobra. No hay ni uno, ni un presidente de gobierno
ya no digo ministro o ministra, no, ni un presidente de gobierno que como primera providencia no haya puesto como primer objetivo la agricultura a la hora de elaborar su modelo de política, que lo tiene, y a la hora de elaborar el desarrollo de la política agraria, que lo tiene. ¿Y podremos llegar a ese punto nosotros alguna vez? Yo, mientras escuche a gente que no tiene nada que ver con la agricultura, estén en la oposición o estén en el gobierno, que pongan solo en valor el éxito o el fracaso en función de su punto de vista político, mientras haya gente así, mientras se comporten así, yo creo que no lo vamos a conseguir nunca. No lo vamos a conseguir. O sea, el comportamiento de la oposición siempre es el mismo, esté quien esté, y el comportamiento de los gobiernos siempre es lo mismo. Eso de que la defensa y la crítica, claro, a ultranza, es una estupidez. O sea, eso de que yo me voy a Bruselas a ver qué saco para España, no. Yo me tengo que ir a Bruselas a construir Europa. Y si voy a construir Europa, tengo que ir con armas, con instrumentos de verdad. Y si voy a construir Europa, sobre todo en materia de agricultura, tengo que ir a construirla, porque la gente tiene que saber, todo el mundo, los de la calle, los que pasean por la calle, los que están en el parque, los pensionistas, los aviadores, los restauradores, tienen que saber que el único modelo, la única política común que hay en Europa es la agraria, que la hicieron después de terminar la Segunda Guerra Mundial porque había hambre y había que producir para que la gente comiera. Entonces, cuando he conseguido traerme no has conseguido nada. Has ido allí a construir, a mejorar o a empeorar en la única política común que hay, que es la agraria. Pero eso de que he traído, que he conseguido, que hemos conseguido para Castilla-La Mancha, no, eso no es verdad. Como tampoco es verdad cuando lo decían otros, como tampoco es verdad cuando en la oposición unos u otros han cuestionado cosas de las que no saben ni lo que dicen. Porque para saber lo que dicen hay que estar con los agricultores. Porque a mí nadie me está contando que se va a llevar a la Comisión Nacional de la Competencia a determinados ciudadanos, empresas, que son los que aplican los costes de producción a un agricultor en materia de abonos, de semillas, etcétera, etcétera, que hacen lo que quieren. Eso no pasa en Francia. Eso no pasa en Francia. Y no vale que te digan los que vienen aquí a soltar los millones encima de la mesa, que te digan, no, eso es que organizar. No, para organizarme ya tenemos la cadena alimentaria, a ser vigilantes. Gracias, ministro. Has conseguido la cadena alimentaria. Gracias, ministro. La concentración de la oferta. Gracias, ministro. Ahora, ayúdame legalmente para que no me machaquen los proveedores de mis costes de producción. Organízalos. ¿Qué es eso de que la luz se pague sin usarla? Es que les va a extrañar que nosotros nos movilicemos el día 26 en un montón de sitios por lo de las tarifas eléctricas. ¿Es que se creen que esto es un juego? ¿Es que se puede aguantar que este año, con todo lo que está lloviendo, que los motores no han arrancado, estén pagando de luz lo que no está escrito? Un 1000% nos decía el otro día Alejandro Alonso, que había subido en los últimos años. Y se propone un modelo de no sé contratos de temporada. Pero yo no sé cómo se atreve si el que se lo inventó fueron ellos. Y ahora lo que está diciendo es lo que decimos nosotros. Ni temporada ni leches, no hay temporada. Yo pago lo que gasto. ¿Qué temporada? Yo pago lo que gasto. Y si no, no vale. Y por eso nos movilizamos. Pero claro, llega él, te cuenta la historia. Llega el ministro Soria, te cuenta la otra historia, ¿verdad? Y como son los que mandan, son los que deciden, los que legislan, son los que... Pues te quedas jodido, de verdad mal. Porque no te dejan margen de maniobra. Y los que somos dirigentes de esta organización, el agricultor que está hasta el pelo de todos nosotros ya, lo que te dice es, no hacéis nada. Sí, hacemos mucho, pero aquí la democracia real no está existiendo, no está funcionando. Aquí estamos en una partitocracia completamente absurda, donde el ciudadano solo pinta
cuando tiene que meter el voto en la urna. Nada más. Y partiendo de esa sensación, ¿cómo acuden a esa movilización del día 26? Porque tenemos que conseguirlo. Esto es una cuestión vocacional. Esto es la gente que va, está convencido de que tiene que luchar. Casi que sabe que no lo va a conseguir, pero que tiene que luchar sí lo sabe. Porque cosas hemos conseguido por luchar. Cosas hemos conseguido por luchar. Pero efectivamente, ministro Soria, querido, ¿qué me estás contando? ¿Que yo pague lo que no uso? O sea, vamos a ver, aquí lo que se trata es que todos los que estamos generando riqueza para el sector, seamos en los que se fije Soria, en los que se fije Montoro, en los que se fije de Guindos y finalmente en los que se fije Rajoy. Y para ponerse en valor, también, porque ese es el debate, en los que se fije Rubalcaba, en los que se fije Alejandro Alonso, en los que... O sea, esto es un cachondeo, o sea, no es serio esto. Esto no es serio. Entonces, yo estoy muy contento con algo que planteó el ministro, y lo he dicho aquí ya otra vez, lo de las medidas para hacer en España un modelo de agricultura serio, que eran todas las 66 medidas que planteó. No sé si le va a dar tiempo, pero ojalá estuvieran. Porque al tener eso, entonces sí que tienes un modelo de agricultura. Entonces sí que no ibas a pagar la luz que no gastas. Entonces sí que no iban a abusar de ti los de los abonos. Entonces tampoco iban a abusar de ti los de las semillas y los de los herbicidas. No iban a abusar. Estaría todo bien arreglado, bien organizado. Claro, es que eso debe costar un montón. Debe costar mucho. Entonces, claro, yo lo que le pediría, siempre pedimos lo mismo. ¿Responsabilidad de la clase política? Sí, y a nosotros, a los dirigentes de las organizaciones. No se puede estar por estar en un sitio si no te la estás jugando a la hora de denunciar algo. Si no te la juegas a la hora de denunciar algo y estás expuesto a que te cuestionen y te echen, mal asunto. Y en eso tenemos que estar, no podemos estar en otra cosa. Y si te equivocas, asúmelo, rectifica si puedes y si no a tu casa. Eso es así. Pero en política también. Pero esto es que no se hereda. No se hereda. No se hereda. Y me pueden decir, joder, pues tú llevas muchos años. Siempre me he sometido a lo mismo, a la voluntad con sobre cerrado. En Asaja Albacete hace poco hacían la valoración de lo que había sido el 2013 y ponían muchas esperanzas o daban mucha importancia al tema del desarrollo rural, asegurando pues que a partir de ahí, con esas ayudas, con esos fondos, pues se pueden hacer muchas cosas más interesantes quizá de las que se hayan venido haciendo. Ahora tenemos esa doble vertiente, por un lado los fondos que van a venir a esa partida de desarrollo rural y por otro los usos que se le vayan a dar a esos millones de euros. ¿Qué premisas tiene Fresneda al respecto? Si yo te dijera de verdad que por mucho que nos digan del periodo 2007-2013 se han tenido que devolver algunas partidas a Bruselas porque no se han ejecutado por falta de presupuesto o por falta de capacidad para desarrollar proyectos, me volverán a decir que miento, pero no miento. Los datos los tiene el FEGA. Y me temo que de esa gran partida que se ha conseguido en el Ministerio, en la conferencia sectorial, nos podría pasar lo mismo. Hasta el 2020 nos podría pasar lo mismo. Y te voy a decir por qué. El Ministerio se ha puesto como tope el 30% en la cofinanciación. Cuando antes llegaba casi al 60%, ¿no? Eso puede hacer que en Castilla-La Mancha perdamos, donde ha habido 1.000 millones y pico de euros para hasta el 2020, podamos perder cerca de 300 millones de euros. ¿Vale? Pero eso hay que ponerlos. Le tocaría a la Junta de Comunidades en este caso, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que, como tampoco nos llaman para esto, yo lo que sugiero, donde me dais la oportunidad... ¿Para qué le llaman? Algunas veces, bastantes veces. Por ejemplo, cuando la reestructuración nos llamaron 5 veces hasta que llegaron las rurales y decidieron lo que había que hacer con la reestructuración del viñedo, los agricultores. ¿Vale? Pues muy fácil. Comprar el dinero en el interbancario al 0,25 y dártelo al agricultor al 7
Pero bueno, yo no voy a entrar en eso porque lo tengo claro. De todas formas, ahora si quieres hablamos un poquito de ese tema, de quién representa y cómo se representa a los agricultores. Pero estábamos hablando del desarrollo rural. Casi 300 millones menos que tendría que poner Claro, la Junta de Comunidades. claro, porque el Ministerio no va a poner tanto. Y aquí no vale ingeniería financiera. Aquí lo que vale es echarle mucha imaginación. Y tener al frente del desarrollo rural en Castilla-La Mancha a gente que de verdad sepa de esto, que yo no me considero que sé, yo estoy para colaborar, pero tiene que hacer un esfuerzo la Consejería de Agricultura en poner unos instrumentos adecuados, porque vale también gastarse el dinero en programas pluriregionales, pluriprovinciales, suprarregionales, nacionales, vale. Entonces, a mí no me importa juntarme con cualquier región para hacer el Camino de Santiago con casas rurales, con invernaderos, con no sé, algo de desarrollo rural que estuviera cofinanciado, donde percibiéramos ayuda. Y eso sí, yo no tengo nada contra los grupos de acción local. Pero ya no quiero más bancos, ni más bancos y más fuentes en los pueblos, de verdad que no. Y si no hace falta, si ya están todos puestos. Hace falta cosas que generen riqueza, de los que se puedan utilizar los emprendedores de cada pueblo, para montar su negocio, para montar su actividad. Si se les ponen las condiciones adecuadas, en ese documento de bases para acceder a los fondos de desarrollo rural, yo te aseguro que no se va a devolver ni un euro a Bruselas. Porque la gente está deseando hacer cosas. Pero hay que ponérselo fácil. No dinero fácil, sino actividad fácil, gestión fácil, gestión rentable. Porque ¿para qué quiero yo arreglar las puertas del ayuntamiento? Si eso no me da a mí nada. Eso no le da a nadie nada. Eso es gastar el dinero, tirar el dinero. Lo que hay que hacer es montar micro y medio empresas en el medio rural con los fondos de desarrollo rural vinculados al sector agrario, porque en definitiva ese dinero es del sector agrario. Comercialización, limpias que se hacen para limpiar cebada, secaderos pequeñitos pegados a los almacenes. Es que se puede hacer un montón de cosas, se puede hacer un montón de cosas. El caso es que esos fondos sirvan para generar estructuras que generen riqueza al pueblo, al medio rural. Porque si no se ponen las cosas fáciles en ese sentido, yo no lo veo. Yo no veo que se pueda cumplir ese presupuesto. Y luego no puede ser que unos digan, sí, es que tuvimos problemas, el otro, no, es que no han cumplido. ¿No? ¿Y nosotros qué? Eso no es así. O sea, esto es cosa de todos. Yo, lo que les recomiendo a la administración regional es que para elaborar los programas de desarrollo rural cuente con nosotros. Cuente con nosotros. Si no quiere llevarnos a los dirigentes porque no nos quieran ver la cara, que vayan los agricultores de los pueblos que saben mucho de esto. Que saben cómo montar un secadero pequeño en un almacén para secar girasol para venderlo bien. Que lo van a hacer. Es que además sería lógico que contasen con vosotros para planificar sobre algo que os afecta directamente. Yo, como no lo entiendo, como se trata de que nadie critique a nadie y nadie cuestione a nadie, ¿Quién diseña esos programas de desarrollo rural ahora mismo? Pues mira, la última creo reunión... que antes participaba en la universidad y ahora creo que se ha pedido a una consultora que elabore. Sí, a Pricewaterhouse. Fue un chico bien vestido, iba, una categoría espectacular. Y nos empezó a preguntar cómo era el sector agrario. Yo no sé qué decirle. Voluntad tenía. Entonces, no es que hayan hecho algo mal la Junta,
es que Europa les obliga a que una empresa externa elabore el borrador de lo que debe ser, escuchando a los agentes sociales, eso. Ese programa. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Porque nosotros podíamos haber preparado eso bien y cuando hubiera llegado el de PricewaterhouseCoopers, toma, esto hemos hecho la administración y nosotros. Toma, para ti. A partir de ahí ponlo bonito, ponlo como quieras y prepáralo adecuadamente y legalmente para presentarlo. Para que haya un gran programa nacional de desarrollo rural, para que no nos quedemos los últimos, para todas esas cosas. ¿No vamos ya un poco tarde? Vamos muy tarde, estamos en el 2014 Y el aún se desarrollo está mirando rural, a ver. el desarrollo rural no es como en los pagos directos de la PAC. El desarrollo rural empieza el 1 de enero del 2014, ¿eh? No es el 1 de enero del 2015, cuidadín. Y, aún no Y hay todavía programas. hay, hasta el 2014 y 2015, algunas partidas que hay que pagar a programas quinquenales cofinanciados que llegaban hasta el 2015. O sea que lo que pasa es que yo no hablo de oídas porque lo veo con las cosas que hemos hecho en nuestras oficinas. Pero lo mejor que podría pasar es que si hay un problema, vamos a arreglarlo juntos. Si es que nosotros estamos aquí para colaborar con el gobierno, no con la oposición, con el gobierno. Si es que estamos para colaborar con el gobierno. Nosotros no... Nadie hace que un gobierno o que un partido gane unas elecciones. Y mucho menos que un partido pierda unas elecciones. Un gobierno las perderá por sí solas. Nosotros podemos hacer que el gobierno o que alguien gane un voto o dos, pero no somos no somos importantes en esto. Políticamente no nos tienen que tener en cuenta. Tenemos capacidad de poner contenta a la gente, porque vayamos con datos reales que valgan, y tenemos capacidad para cabrear a mucha gente. Y yo espero, con lo de las tarifas eléctricas del D26, cabrear a mucha gente. A mucha gente. A mucha. Porque es una injusticia. Yo quiero pagar la luz que gasto. Si no pago eso y pago más, es que es una injusticia. Vamos a hablar de agua antes de concluir, que ya nos quedan pocos minutos. ¿Podemos decir que es otra injusticia lo que está pasando con este asunto en Castilla-La Mancha? Es que de agua... Se acaba de cerrar plazo de alegaciones al plan del Júcar. Aquí hay dos cosas con el agua. A ver. Una cosa es el lío en el que estamos todos. Y otra cosa es la verdad que ninguno queremos afrontar. En Asaja solamente ha habido un discurso. Nosotros tenemos un déficit hídrico importante y un déficit de infraestructuras espectacular. Las cosas más gordas que yo he podido oír es a un presidente de gobierno autonómico decir que se metía en el trasvase para que no hubiera trasvase, hacer una manifestación aquí donde la mitad de la gente venía y no sabía que venía lo del agua hace muchos años. Tú ni te acuerdas de eso. Sí, sí me acuerdo de eso. No, tú eres muy joven para acordarte. ¿La del agua multitudinaria? La más grande de todas las que ha habido aquí. Unos venían porque se creían que les iban a subir las pensiones, otros se creían que no, en fin, espectacular. Pero bueno, es como se jugaba las cartas de entonces del poder de los poderes públicos. Se acabó la historia. Y ahora aquí hay dos temas. Mira, en torno al agua estamos demasiada gente. Y demasiado interlocutor. Y yo no digo que tengamos que ser las organizaciones agrarias los interlocutores, nosotros representamos a los agricultores, pero si yo trabajo como organización agraria con la administración, que es con quien tengo que trabajar, y a mí me da unos datos en relación con los planes de cuenca, yo tengo que valorar, sin entrar al detalle técnico de cómo se hacen las cosas, si tengo más agua o tengo menos agua, sabiendo perfectamente que luego todo eso no se cumple. Y luego las comunidades regantes, que aquí es un lujo, en Navarrete es un lujo, pues sencillamente tienen que ocuparse de que técnicamente en las confederaciones hagan las cosas bien.
y lo mejor es ir de la mano. Yo tengo la sensación de que metió la pata el otro día porque dije que íbamos a tener unos cuantos hectómetros cúbicos más según el Plan Hidrológico Nacional. No sé si la metió o no. Dije lo que creía y lo que había hablado con la administración y de lo que estaba convencido, porque si no, no lo digo. Pero también hay algo de lo que estoy convencido. Yo dudo mucho que vaya a haber Plan Hidrológico Nacional. Yo lo dudo, porque se juegan mucho las comunidades autónomas en el papel. Porque luego en el no papel, yo casi que no me creo mucho todo esto. Yo veo lo que está pasando con el pantano del Alarcón y que desde los Reyes Católicos, o antes, eso sea de Valencia, pues no me cuadra. A mí todo eso no me cuadra. Y a mí no me cuadra que una cuenca cedente no tenga muchísimos más derechos que una cuenca receptora. Y si hemos conseguido más a efectos de los papeles, de los borradores, de lo que había, pues miel sobre hojuelas. Pero la verdad del agua tiene que ser que posiblemente en el 2020 vayamos a pasar a un modelo de agricultura parecida a los americanos. Allí tienen la Farm-Bill, allí no tienen ayudas directas, pero tienen complementado todas las necesidades que tienen para que tengan unos precios adecuados. Y yo aquí, si me equivoqué en lo de la retórica, me disculpo, pero creo que lo único que fue es que a lo que yo dije hubo una interpretación y a lo que dicen otros ha habido otra interpretación. Pero yo soy el secretario regional de Asaja y hablé de todas las cuencas hidrográficas. Y lo asumo, con todas las consecuencias, lo asumo. Que ahora hay que pedir el agua al Plan Hidrológico Nacional si está, y antes había que pedirlo a la Confederación del Júcar. Lo primero que hay que hacer es no pedir nada porque el agua la tiene ya. Se acabó. Y entonces hay que haber un gobierno, o sea, un gobierno que diga, no, dejar a la naturaleza correr, porque el agua que va en el trasvase para allá va en contra del curso del río. Eso no pasa en ningún sitio. Eso no pasa en ningún sitio. ¿Cómo que yo no puedo? Yo creo en los trasvases. Hay que llevar el agua del que la tiene al que no la tiene, pero primero en tu casa. Primero en tu casa. Porque quien tiene aquí un problema no somos nosotros, que somos los que discutimos. Llega el PSOE y discute, llega el PP y discute, todos discutimos. Las comunidades regales, todos discutimos. Pero quien tiene un problema son los del Levante que no tienen agua. Y nosotros sí. Y nosotros tenemos que dejarnos la piel porque por ser cuenca receptora, por ser cuenca cedente, tengamos que cubrir nuestras necesidades y si sobra, pues a lo mejor nos apetece montar más infraestructuras para tener más cosas. Pero lo que tenemos que hacer entre nosotros es discutir, hacer del agua un debate estéril, porque en el Levante no lo hacen. Aquí no, sí. Vaya que no. Aquí es recurrente. Todo es recurrente. Entonces yo, en fin, sigo pensando que salga de donde salga, podemos tener más oportunidad que antes. Yo no sé si nos quitan o nos dan, pero documentos que justifiquen lo bueno y lo malo hay para parar un camión. Cuando la verdad de la copla, nosotros, representantes de los agricultores, solo tenemos que estar pendientes de que se cumpla la máxima. Y la máxima es que una cuenca cedente tiene más derechos que una cuenca receptora. Y que hay que cubrir todas las necesidades hídricas que tiene esta región antes de que siga pasando una gota para ningún lado. ¿Ya está? Ya está. Luego eso parece muy complicado de llevar a la práctica. No, eso es voluntad política para hacerlo. Y no me remonto ni al trasvase del Ebro, y no me remonto ni a Felipe II, yo no me remonto a nada. No, yo digo, ahora nosotros, con la ley en la mano, tenemos claro, que somos cuencas cedentes. Por lo tanto, tenemos que hacer, el gobierno tiene que hacer todas las obras de infraestructura necesarias para que esa cuenca cedente pueda utilizarse. Porque si no, en el 2020, donde yo dudo que la paz sea como es ahora, esta región nos han desierto y una ruina.
Eso es lo que hay que hacer con el agua nada más. Y respecto a todo esto de la interlocución, solo me preocupa una cosa. En el agua, en todo, tantos interlocutores. No puede ser que una hectárea o la cara de un agricultor sean a efectos de muchas veces la Consejería de Agricultura y otras veces las entidades financieras, productos financieros. Porque los agricultores tienen alma, cara, lo tienen todo. Y yo de verdad, a ninguna entidad financiera, esas que se rajan las vestiduras diciendo que lo dan todo por los agricultores, no los vi nunca en Bruselas, ni en el Ministerio en Madrid, ni en ningún lado. Solamente cuando conseguimos 2 puntos para los planes de reestructuración que los iba a hacer Asaja, esos 2 puntos los iba a tener Asaja, pero íbamos a domiciliar todo en las entidades financieras. Las entidades financieras fueron como lobos a la consejería para que nos quitaran los 2 puntos. Y cuando nos quitaron los 2 puntos, y fuimos a negociar con alguna entidad financiera para hacer el plan de reestructuración, nos dijeron: no nos hacéis falta. Habéis trabajado en la orden, no nos hacéis falta, porque la financiación la tengo yo y el aval también. Hasta luego, Lucas. Así está funcionando el entendimiento sobre el sector agrario que tenía que funcionar, y que tenía que funcionar justo al revés. Porque aquí no hay mercados para hacer una ayuda. Aquí tiene que haber un entendimiento sobre el campo, todos aquellos que se quieran entender. Todos aquellos que se quieran entender. Yo comprendo que venga un banco alemán a por la cuantía de la ayuda comunitaria. Pero las entidades que están aquí ubicadas, con los primeros que se tienen que entender son con las organizaciones agrarias. Sobre todo cuando son temas del sector agrario. Y yo, por mucho que me digan, por mucho que se inventen, yo no voy a abandonar este discurso. No lo voy a abandonar. Insisto, una entidad financiera que dice que lo da todo por los agricultores, compra el dinero al 0,25% en el interbancario y luego lo da al 6 o al 7%. Y encima dice en la prensa, con campañas pagadas por la administración, a entes públicos, que lo hace gratis. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Se puede decir más alto pero más claro no. Así que no, hay que dar el mensaje. Pero además es que no me equivoco. Se podrán inventar cualquier historia para descalificarme. Me han descalificado por muchas cosas. Yo cuando a mí me descalifican, yo siempre digo tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. No pasa nada. No pasa nada. Es una buena filosofía, José María. Claro, hay que aguantar, Hay que aguantar. Vaya. Y tomarse algún lesatín, O sea, pero bueno, pero es que es lo suyo. Yo tengo ya mi edad. Yo no le voy a hacer la competencia a nadie, yo no voy a querer tener nada, yo no voy a querer estar en la política. Yo no sé vivir si no es haciendo lo que hago por los agricultores. Y yo siempre agradezco muchísimo a todo el que me tiende la mano y yo siempre las llevo así. Porque creo que falta mucho por hacer en el sector. Mucho por hacer en el sector. Hay todavía mucha especulación, hay muchos intereses. Yo me parece muy bien que el gobierno no quiera sacar las medidas de la comarcalización hasta que no termine la PAC, porque puede haber mucha especulación entre agricultores que digan: ahora yo no te hago no te quiero preparar, no te quiero hacer el contrato de arrendamiento, sí, no, hay que hacer la PAC primero y después. A ver, o sea, lo primero hay que entenderse con el gobierno y ya está. Y después cada cual zapatero a tus zapatos. Yo no me puedo poner a hacer lo que tú haces. Entre otras cosas, pues lo haces de cine. Yo no me puedo hacer lo que tú haces. Pero seguro que podría. No, que no. Hablaría más que tú, porque hablo mucho. Y entonces a los que les caigo bien dicen: joder, qué bien hablas. Y a los que les caigo mal dicen: joder, que ya está con el sermón el Fresneda este. Siempre lo mismo. Pero eso lo dicen de todo el mundo. Pero claro. Un placer, José María, tenerle aquí. Y sobre todo, gracias por la información que siempre nos trae bien puntualizada y por la franqueza que le caracteriza. Gracias a ti, Miriam.
Muchísimas gracias. Nos vemos pronto a ver cómo Cuando queda queráis. todo esto, todos Y estos estoy líos siempre que a vuestra tenemos entera entre manos. disposición. José María Fresneda, secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha, protagonista de este espacio, del campo a la mesa, en el que hemos intentado resumirles un poco pues esa visión que ellos, los profesionales del campo, tienen sobre lo que de momento se conoce, sobre esa PAC, Política Agraria Comunitaria, que va a funcionar hasta el próximo 2020. Parece que falta mucho, pero enseguida vamos a empezar a hablar de la siguiente, porque hemos estado muchos años hablando de la anterior, esto es así. No se me alejen mucho de su modo de acceso a Internet, ya saben que desde aquí, lacerca.com, les contamos muchísimas cosas.